visto nacer. De odio llena el alma hemos traído, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid, mas la patria no la hemos aún perdido. Nuestra patria está hoy ante Madrid. Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, depende de cuando veáis este vídeo. Bienvenidos a este espacio Testimonios Antiimperialistas, hablando con. En este caso estamos hablando con Hadiyetu El Mokhtar, es una saharaui, es una militante saharaui que es delegada del Frente Polisario en Madrid. Pero no solo es eso, es también profesora, ha sido profesora, es periodista, ha desempeñado multitud de tareas dentro del Frente Polisario. Y como sabéis, en este espacio, Testimonios Antiimperialistas, tenemos el objetivo de visibilizar el conflicto en el Sáhara, hacer visible esta guerra silenciada que no es de ahora. El conflicto es muy antiguo, ya hemos hecho varias entrevistas donde hemos hecho un recorrido histórico, un análisis de dónde arranca este conflicto del Sáhara y también sobre la responsabilidad de España, del Estado español y de los sucesivos gobiernos que no han respondido a la recomendación y a la resolución de Naciones Unidas sobre el proceso de descolonización del Sáhara. Después de varios años en los que la guerra abierta ha estado paralizada en un proceso de paz y de negociación, de nuevo hace un mes o un par de meses ha estallado de nuevo el conflicto, la guerra abierta, hay una guerra abierta en el Sáhara y desde este espacio estamos intentando ver de qué papel juega este conflicto dentro del orden mundial y hablar con los protagonistas, con estos saharauis, estas mujeres y hombres saharauis, jóvenes saharauis también, que están dispuestos y tienen la determinación de continuar adelante hasta donde sea posible, hasta que el conflicto del Sáhara se resuelva y consigan la liberación del Sáhara, del territorio ocupado. Y sin más, bienvenida Hadiyetu. Gracias, buenas tardes. Bueno, está también con nosotros Manuel Pardo, otro compañero del Frente Antiimperialista, que ya le conocéis de este espacio de entrevistas, de estos testimonios antiimperialistas. Buenas tardes. Hola Manolo. Y nos gustaría muchísimo empezar a hablar con Hadiyetu por un tema que yo creo que es un tema sensible. En esta apertura del conflicto, ¿qué papel ha tenido o qué papel tiene la sociedad civil, el pueblo saharaui? Más allá del Frente Polisario, que sabemos que como representante del pueblo saharaui ha decidido tomar de nuevo las armas, ¿qué pasa con la sociedad saharaui? ¿Por qué? ¿Por qué apoya esta apertura del conflicto? Bueno, en primer lugar, antes de empezar a responder a tu pregunta, quiero darte las gracias, Ángeles, a Manuel también, a todos los compañeros y compañeras del Frente Antiimperialista Internacionalista por dar visibilidad al conflicto del Sáhara, porque consideran que es de justicia, pero también por la cercanía que supone este conflicto a España, que sigue siendo la potencia administradora del territorio, en tanto en cuanto no se culmine la descolonización de este territorio, que sigue pendiente de conseguir la libertad y la independencia a través de la autodeterminación. En cuanto a la pregunta, cuando se entienda que el Frente Polisario es efectivamente el representante único y legítimo del pueblo saharaui, es el representante político, pero al mismo tiempo es un movimiento de liberación nacional. Con eso quiero decir que no es solamente la dirección del Frente Polisario o su brazo armado, que es el Ejército Popular de Liberación, sino también toda la población saharaui. Es decir, es un movimiento nacional que abarca a todo el pueblo saharaui. No es un partido político al que te afilias o no, o con el que comulgas con sus ideas, o le sigues porque te parece bien lo que está haciendo. No, es que el Frente Polisario es todo el pueblo saharaui. Somos todos.
y es la voluntad de todo el pueblo saharaui de defender su territorio, antes reivindicando la descolonización de España y después rechazando la ocupación militar ilegal de Marruecos. Es decir, no hay una separación entre el Frente Polisario y la sociedad civil o el pueblo saharaui, sino que es un conjunto, una unidad, un solo cuerpo en el que cada uno tiene una función, pero no deja de ser un mismo cuerpo y una misma entidad. Y Jadidatu, ¿y por qué de nuevo tomar las armas? Después de Pues de tantos nuevo años? porque hay un hartazgo de la población, del pueblo saharaui, de sus autoridades, de sus líderes, de todo el pueblo saharaui en su conjunto, porque primero se emprende una lucha contra la ocupación, la colonización española, para exigir, como todos los pueblos de África, que se descolonice este territorio, y España, en lugar de hacer la descolonización como manda las resoluciones de las Naciones Unidas y respondiendo a la voluntad del pueblo saharaui, lo que hace es un acuerdo con Marruecos y Mauritania, y hace unos acuerdos ilegales desde el punto de vista de la legislación internacional, y lo que hace es abandonar y vender el territorio a Marruecos y a Mauritania. Mauritania, como se sabe, después de 3 años reconoce a la República Saharaui y abandona el territorio, la parte que le correspondía en ese acuerdo con España, y Marruecos, después de haber ocupado una parte norte del territorio, lo que hace es volver a reocupar la parte que le correspondía a Mauritania. Entonces, pues el pueblo saharaui desarrolló una guerra abierta con Marruecos durante 16 años, hasta el 90, en el que interviene las Naciones Unidas con un plan de arreglo que no es un plan de paz, porque nunca ha habido paz. Lo que hay es un plan de arreglo en el que hay un impasse, entre comillas, en el que el pueblo saharaui pues tiende la mano a una solución política negociada que dura 29 años, con una comunidad internacional realmente cómplice con la ocupación marroquí, porque no hace absolutamente nada, no avanza. En cuanto consiguen la firma del alto el fuego que querían para Marruecos, porque Marruecos en los años 90 estaba ya en una situación militar, social, política, económica realmente desastrosa, y es Marruecos el que pide a la comunidad internacional que quiere que se presente un plan de paz en el que se haga un referéndum para que el pueblo saharaui vote si quiere una independencia o una integración en Marruecos, pensando Marruecos que iba a amañar ese resultado y que la población saharaui pues optara por la integración en Marruecos. Pero bueno, a pesar de que el pueblo saharaui, a través de su legítimo representante, el Frente Polisario, acepta ese plan de arreglo, pues estamos 29 años con una misión de Naciones Unidas para la organización de un referéndum en el Sahara Occidental, y 29 años que no hay avance ni para adelante ni para atrás. Entonces, pues había un hartazgo, un cansancio del pueblo saharaui hacia la postura y la inacción de la comunidad internacional, mientras que Marruecos lo que hace es consolidar esa ocupación ilegal a través del expolio de los recursos naturales y, sobre todo, lo más grave, a través de una represión brutal contra la población bajo ocupación marroquí en los territorios ocupados, y que llegó a unos límites que el pueblo saharaui no podía aguantar. No puede aguantar la brutal represión en los territorios ocupados, no puede aguantar la inacción de la comunidad internacional, y no puede aguantar tampoco esa violación de los derechos de toda una población que vive en los campamentos de refugiados esperando una solución política que responda a las resoluciones de las Naciones, y sobre todo que respete el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui estipulado y reconocido por la resolución 1514, que opta a los derechos de los pueblos bajo situación colonial, como es la situación del pueblo saharaui. Claro. Entonces, una respuesta al hartazgo de la población, pero no son los saharauis los que rompen el alto el fuego.
Esa es la paradoja. Quien rompe el alto el fuego es el ejército marroquí que agrede a los manifestantes que estaban en la brecha ilegal del Guerguerat, justo en la frontera con Una Mauritania. cosa, Hadiyatu, además nos han contado, sabemos por las entrevistas que hemos hecho, que es poco conocido para la población española, pero tampoco para la población internacional, que existe un muro enorme, es el muro más alto después de la muralla china, creo que es el que tiene más distancia, que han construido los marroquíes y que además está plagado de minas y que el inicio o el arranque, el punto, el detonante, ¿no?, de esta toma de las armas es, como estabas diciendo tú, que se abre el muro, se abre una brecha en ese muro, en Gargarat, y están utilizando los marroquíes esa brecha para el transporte de mercancías y para consolidar esa ocupación, ¿no? Efectivamente, ese es el muro más largo después de la muralla de China, con lo cual debería por lo menos estar en los medios de comunicación por esa paradoja, ¿no? Y lamentablemente es el menos visible en a nivel internacional. Y además lleva entre 7 y 10 millones de minas antipersonas que ponen en peligro y en riesgo la vida diaria de los saharauis en esa zona. Durante todos los años de guerra, desde el 80, pues Marruecos, asesorado por Israel y por Estados Unidos, puso en marcha este diabólico plan de construir el muro o los muros, porque ha sido una construcción en diferentes fases, durante más de 8 fases, y la 9ª precisamente es la que intentó hacer en la brecha del Guerguerat para garantizar esa brecha ilegal por donde se saquean los recursos naturales del Sáhara después de las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo del 2016, 17, 19 y 20. Entonces, es una construcción militar que divide el territorio en 2 partes. El pueblo saharaui no solamente se divide el pueblo, sino también se divide la población, y como he dicho, es para proteger, Marruecos lo construye, para proteger a su ejército durante los años de guerra de los ataques del ejército popular saharaui, pero al mismo tiempo también para cercar las zonas más fértiles donde están los recursos naturales como los fosfatos, el uranio, el oro, el petróleo, el banco pesquero, y es un muro de más de 2.740 kilómetros. Es un muro que es una auténtica obra de ingeniería en la que los 8 muros pues dividen, como he dicho, el territorio y divide la población, y está además protegido por más de 130.000 soldados marroquíes. Y además lo curioso es que la misión de la MINURSO pues viaja y atraviesa el muro. Esa brecha precisamente se abrió en el acuerdo militar número 1 para que las fuerzas, son 4 puntos por los que están abiertos, y uno de ellos es la brecha del Guerguerat, para que las misiones de Naciones Unidas puedan atravesar ese territorio en sus misiones, y luego se ha convertido, pues mira por dónde, la misión de Naciones Unidas se ha convertido en el garante de la brecha ilegal, que es la del Guerguerat, porque es la más próxima a la frontera con Mauritania, para el expolio de los recursos naturales. Es una vergüenza que Naciones Unidas también sea cómplice en esa situación que es completamente ilegal y es denunciable. Y como he dicho, la Oficina Saharaui de Coordinación de Asuntos de Minas, llamada SMACO por sus siglas en inglés, pues ha detectado que desde entonces, desde la apertura de esas brechas, pues hay más de 10.000 personas saharauis víctimas de ese muro, de sus minas, y sobre todo de la complicidad de la comunidad internacional y de Naciones Unidas, que están ahí viendo cómo está el muro, viendo la vulneración de todos los derechos del pueblo saharaui, no solamente políticos, étnicos, sino también lo que supone el muro, porque es un obstáculo para el proceso de resolución del conflicto del Sáhara Occidental, y es un impedimento al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, y además provoca dolor, sufrimiento
a la población saharaui y no, como he dicho, no hablan los medios de eso. Mira, Hadiyetu, Sí. quería aprovechar ahora que mencionas el tema de la brecha de Gergerat, que efectivamente ha sido la brecha de Gergerat es el paso efectivo por el que Marruecos está haciendo la extracción de los recursos naturales que por derecho legítimo pertenecen al pueblo saharaui y los conducen al resto del continente africano. Sabemos que ha habido un acto de resistencia civil para impedir el tráfico de esas mercancías y que fue la población civil, los propios saharauis, que se echaron a la calle para interrumpir el paso de los camiones y demás. Nos gustaría que comentaras un poco el papel que han tenido las mujeres saharauis en este acto de resistencia y de rebeldía frente a la ocupación marroquí. Bueno, ¿te refieres a la concentración en Gergerat o en su conjunto? Las concentraciones que se hicieron en Gergerat que fueron a la que Marruecos respondió con una operación ofensiva Sí. y con, en fin, Pues bueno, han tenido un papel brillante como lo han tenido a lo largo de todo el proceso de liberación. Las mujeres fueron las que construyeron las jaimas para los manifestantes. Ellas pues se ocupaban de toda la intendencia y además había gente, de chicas jóvenes que daban los partes diarios de la situación de los manifestantes. Hablaban con la prensa, hacían ruedas de prensa, hacían ruedas de reconocimiento para ver hasta dónde iban avanzando las columnas militares que se acercaban porque aquello fue una provocación. Los marroquíes iban lanzando pues amenazas, ¿no? De que nos vamos acercando, de que os vamos a atacar, de que vamos a desmantelaros vuestro campamento y además os vamos a detener, os vamos a bombardear, y aquello fue una situación durante casi un mes de mucha tensión y allí estaban mujeres mayores, mujeres de edad media, mujeres jóvenes que estaban allí en todo, o sea, ellas estaban presentes y visibles en todo y manejaban toda esa situación y además no solo era el cerrar el paso a los camiones, no, eso era pues una reivindicación mucho más amplia en la que se exigía la responsabilidad de las Naciones Unidas y especialmente de la misión de Naciones Unidas en el cumplimiento de los puntos y los acuerdos del plan de arreglo en el que se estipula que primero hay un alto el fuego, pero después hay una fecha concreta para la celebración de un referéndum, hay una identificación de un cuerpo electoral, hay una protección de la población saharaui, pero también hay un acuerdo de la protección de los recursos naturales del pueblo saharaui, que según el Departamento de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas no se pueden explotar por una fuerza de ocupación como es Marruecos hasta que el pueblo saharaui pueda decidir su futuro. Y luego también garantizar que el pueblo saharaui pueda circular a lo largo y ancho del Sáhara, del territorio del Sáhara, sin tener represalias marroquíes. Y luego exigían también, uno de los puntos era la liberación de todos los presos políticos saharauis encarcelados en las cárceles marroquíes y condenados por condenas injustas. Incluso ha habido condenas de cadena perpetua simplemente por participar en el campamento de protesta civil de Gdeimizik. Entonces no es solo cerrar el paso a los camiones, sino toda una serie de reivindicaciones estipuladas en el plan de arreglo que Naciones Unidas llevaba 29 años esperando el pueblo saharaui. Era una llamada de atención ante el hartazgo de la población civil, no solo del Polisario, sino de toda la población, incluso en los territorios ocupados y en la diáspora. Y de hecho, la respuesta unánime de la diáspora ha sido brillante en todas esas manifestaciones que hemos visto cuando el Frente Polisario, lo que hace el Frente Polisario es anunciar el fin del alto el fuego que Marruecos provoca con su agresión contra los civiles. Considera que estaba ya roto.
no existe ya ese alto del fuego y por lo tanto... Claro, es que es el propio ejército marroquí el que rompe el alto el fuego desde el momento en que invade la zona, es una zona neutral, una zona tampón, en donde el acuerdo era que ahí no se entraba. Y entonces Marruecos lanza sus fuerzas militares a un territorio que está, de manera que es Marruecos el que rompe el alto el fuego. Efectivamente, lo que hace el Frente Polisario el 13 de noviembre del 2020 es responder. Y lo que hace la diáspora y la población saharaui en los campamentos y en territorios ocupados y en todas partes donde haya un saharaui, lo que hace es una respuesta de júbilo, de aceptación y de apoyo a la respuesta unánime y contundente del Frente Polisario ante las provocaciones de Marruecos, porque 29 años ya basta, ¿no? Ya basta de burla, de amenazas, de provocaciones y sobre todo decirle a la comunidad internacional no habéis estado a la altura de la paciencia y del civismo del pueblo saharaui que durante esos 29 años no ha dejado de luchar, no ha dejado de reivindicar, pero lo ha hecho de manera pacífica como ha exigido la comunidad internacional. Pero si la comunidad internacional tampoco respalda esa lucha cívica, esa lucha pacífica y esa voluntad de buscar una solución pacífica, pues el pueblo saharaui, además, la lucha armada está legitimada para los pueblos coloniales. Eso también hay que decirlo. Sí, sí. Y como nos estás contando, Hadiyetu, el papel de la mujer en concreto en la apertura de este conflicto en estos momentos ha sido importante, pero es importante porque ha sido importante a lo largo de todos estos años de paz el papel de las mujeres no solo sosteniendo la memoria, la historia, sino que también han tenido responsabilidades de gobierno en la República Árabe Saharaui Democrática, ¿no? Sí, yo siempre me canso de decir que el papel que hemos desempeñado, desempeñamos y seguiremos desempeñando las mujeres saharauis en la lucha de liberación y en la construcción del Estado saharaui no viene porque hay un conflicto armado, porque hay muchas tesis, hay muchas teorías que dicen que las mujeres durante los procesos de liberación siempre tienen una participación activa y que una vez que culminen esos procesos, pues las mujeres dejan de tener ese papel visible. Pero yo siempre he dicho, porque he sido responsable de Relaciones Internacionales de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui y sigo siendo miembro de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, siempre hemos dicho en nuestro discurso que la participación de la mujer saharaui se debe a una singularidad de una cultura secular, que es la sociedad saharaui, que es una sociedad, es cierto que es árabe, que es musulmana, pero también es cierto que tiene una influencia africana tremenda, y las mujeres africanas, pues ya se sabe, como dice el dicho, el refrán africano, que cuando las mujeres africanas bajen las manos, el cielo se cae. Y las mujeres saharauis tienen más de africanas que de árabes y que de musulmanas. Pero sí, tienen esa trilogía que es de árabe musulmana, que les da mucha fuerza. Y además, como he dicho, esta participación que hemos tenido activa a lo largo de todo el proceso en el que las mujeres han tenido una participación política, donde han ocupado puestos de responsabilidad, como has dicho, Ángeles, las estructuras administrativas creadas en los campamentos, pero también en los estamentos del Frente Polisario como movimiento de liberación y en el gobierno de la República Saharaui. Es un dato a tener en cuenta, pero porque tradicionalmente las mujeres en la sociedad nómada saharaui hemos tenido una posición social muy diferente al resto de las sociedades árabes. Antes incluso de la colonización española en el Sáhara, teníamos una autonomía en la sociedad saharaui. Las mujeres se articulaban en torno al parentesco, pero también ellas eran muy partícipes en esa economía de subsistencia, donde ellas eran las que controlaban la economía, produciendo todo, desde la jaima hasta el ganado. Eran ellas las que manejaban todo eso en ausencia de los hombres, que siempre iban en busca de pastos y en sus trifulcas con el resto de países vecinos. Pero las mujeres son las que sustentaban la familia, y no solo a nivel económico,
y social y político, sino también cultural. Son ellas las que educaban a los niños en las escuelas coránicas y además trasladando a sus familias de un sitio a otro, buscando los sitios más adecuados según sean las temporadas estivales. Y realmente es una mujer, como además se refleja en el estudio de Dolores Giuliano y de Sophie Caratini, que las mujeres saharauis en el norte de África gozaban de muchísima más libertad y autonomía que las mujeres europeas en el siglo XIX. Y eso es importante saberlo. Por lo tanto, el papel de las mujeres saharauis en todo el proceso de liberación pues, es muy importante, han tenido una participación activa, colaboraron con el movimiento de liberación de resistencia, incluso antes de la creación del Frente Polisario, con los movimientos embrionarios con los que después se constituye el Frente Polisario, tiene una participación activa, tanto en el frente de batalla como organizando también la retaguardia, en la resistencia, incluso clandestina, durante la guerra contra España, y luego pues el papel que hemos desempeñado y desempeñamos desde la ocupación marroquí al territorio del Sáhara, pues tiene un protagonismo impresionante, sí, y eso te iba en la construcción de los campamentos. Te iba a comentar precisamente sobre eso, ¿no? El papel que había representado las mujeres en vuestra sociedad de cara a la construcción de una institucionalidad en un estado que no existía, y entonces todo el desarrollo de un sistema educativo, de un sistema de salud pública, etcétera, etcétera, que supongo que las mujeres habéis jugado un papel fundamental en todo esto, ¿no? Claro, porque desde que llegamos, bueno, en esa huida masiva que tuvo el pueblo saharaui que sufrir, huyendo del ejército marroquí, que entraba de más a saco, bombardeando, allanando casas, matando a familias, la mayoría de la población huyó, y al principio la huida fue hacia las zonas donde no llegaba el ejército marroquí, como es Amgalat, Fariti, Gelta, Mudraiga, y allí pues la población sufrió los famosos bombardeos con napalm y fósforo blanco. Y eso es lo que hizo que la población se fuera adentrando hacia la frontera más al este, frontera con Argelia, donde al final, pues huyendo de esos bombardeos indiscriminados de la aviación marroquí, pues allí se instalaron los primeros asentamientos. ¿Y quiénes estaban allí? Pues las mujeres, que son las que se centraron en montarlos, organizarlos, y para recibir a esa población que llegaba exhausta y bombardeada, y heridos y muertos, y fueron ellas las que realmente hicieron de los campamentos pues un lugar donde los saharauis pudieran sentirse lugar, pudieran sentirse como lo que es una resistencia, y por supuesto que toda esa organización y esa gestión recayó en las mujeres. Y bueno, es muy creemos que tú has tenido un papel significativo en esta historia, ¿no? En la creación de la red de escuelas y de la... Efectivamente, las mujeres tuvimos ese papel transformador de la sociedad saharaui, haciendo de todo. Hemos trabajado en todo lo que se nos pedía. Las mujeres trabajaban en hospitales y en dispensarios sin tener idea ni haber estudiado medicina. Hemos trabajado en la distribución de alimentos sin tener idea, simplemente basándonos en el sentido común y en la justicia y eso. Y yo he trabajado también de periodista sin haber estudiado la carrera de periodismo. Bueno. He trabajado como locutora en el departamento de lengua castellana, pues leyendo y difundiendo los comunicados militares durante los primeros años de la guerra, y después haciendo programas ya más culturales y más de ocio. Y bueno, luego pues he trabajado en todo lo que se pueda trabajar en los campamentos, hasta la construcción de los ladrillos de barro para hacer las escuelas, los hospitales. Y bueno, ahí, como has dicho, las mujeres se encargaron de la creación y de la organización de los campamentos, fundando escuelas, guarderías, centros sanitarios. Ha sido una trayectoria increíble, y además al mismo tiempo pues educando
y haciendo la transformación político-social de un proyecto político de liberación del pueblo saharaui, porque la mayoría también venían de aldeas, del desierto, sin haber tenido esa formación. Y bueno, el proceso también ha servido para otra lucha paralela, que es el proceso de emancipación y de empoderamiento colectivo de las mujeres, claro. que en ese rol que han desempeñado, pues han estudiado, se han formado y, querámoslo o no, se ha creado una conciencia de empoderamiento con una visión de género increíble para las mujeres saharauis. Pues Khadijeh, claro, tú nos estás contando fundamentalmente la perspectiva desde los territorios liberados, pero me gustaría también que nos comentaras un poco cómo se vive eso desde los territorios ocupados. ¿Cuál es la situación allí? Sabemos que hay violaciones de derechos humanos continuas, pero también sabemos que hay actos de resistencia muy fuertes, muy potentes y fundamentalmente protagonizados por mujeres. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo? Ellas tienen el mismo papel que desempeñamos desde la diáspora o desde los campamentos, lo tienen también las mujeres en los territorios ocupados. Y de hecho, las caras más visibles, los ejemplos más visibles son mujeres desde los territorios ocupados, empezando desde Soukaina Juddehlu, 440 días en una cárcel, pasando por Aminatu Haidar, 4 años en una cárcel desaparecida, como el Qaria Jimmy, que estuvo 6 años también desaparecida en una cárcel, como el brillante resistencia de Sultana Jaya, que lleva ya 165 días resistiendo con su bandera en su casa, acosada por una jauría de soldados marroquíes que incluso no han escatimado ningún esfuerzo, le han puesto ganchos con palos de 7 y 8 metros para cazarle su bandera que tiene puesta en el techo o que asoma desde su ventana del segundo piso de su casa, con grúas para subir hasta el techo de su casa, con marroquíes, policías las 24 horas del día. Ella está llevando a cabo una resistencia de película. Realmente merecería que algunos directores de cine fueran allí a hacer una película, un documental sobre la resistencia y la lucha de 3 mujeres, Sultana, su hermana Al-Wahra y su madre Mettu, frente a un ejército de policías, de paisanos que las acosan noche y día, que les han rociado con productos químicos, que las han apagado, le cortado la luz, el suministro, el agua, les han requisado sus teléfonos móviles para que no puedan grabar y enviar esas imágenes al exterior. Es decir, esta mujer hasta hoy, ahora en estas horas, a las 5 cuando yo consultaba, estaba siendo atacada y allanada a su casa por el grupo de policías que se intercambian en turnos para acosarla y es una mujer, además, que sabemos quién es Sultana Jaya, que Sultana Jaya no es la primera vez. En 2007, con una porra, le sacaron un ojo a partir del 13 de noviembre la atacaron policías y le dieron también una paliza y le pegaron con un trozo de piedra en el otro ojo que tenía sano para quitarle ese otro ojo, y además tuvo un intento de asesinato en ese ataque y realmente la resistencia en los territorios ocupados tiene rostro de mujer. Lo que pasa que, bueno, es una resistencia diferente, se vertebra de diferente manera porque la población saharaui está en minoría con la colonización del territorio y se vertebra de otra manera, pero no deja de ser una resistencia contra una ocupación militar, un ejército de más de 165.000 policías, paramilitares, policías de paisano, servicios de seguridad que controlan el territorio, controlan las casas, controlan las personas, y de hecho este año 2020 y lo que va ya de 21, pues es una situación caótica para la población saharaui, para las familias, sobre todo para las niñas, los niños y las mujeres, porque se ha usado la pandemia para ese acoso
esa represión, ese cerco. Y la población saharaui, cuando dice que vive en una cárcel a cielo abierto, realmente se queda corta. Ajá. Nos gustaría saber, Hadiyetu, cuáles son las relaciones que mantenéis con el pueblo español y con el gobierno. Tú eres subdelegada del Frente Polisario en Madrid. ¿Cómo son las relaciones con las instituciones? Y, en segundo lugar, ¿cómo son las relaciones con la población española? Pues si te digo, la población española ha acompañado al pueblo saharaui desde siempre. Y creo que sin la ayuda y el apoyo y la solidaridad de la sociedad civil española en todas las comunidades, y además desde las instituciones también, ¿por qué no? Las instituciones, los ayuntamientos, los cabildos, todas las instituciones españolas están con el pueblo saharaui y apoyan al pueblo saharaui no solamente a nivel humanitario, sino también a nivel político, a través de las mociones, de los comunicados, de las declaraciones de apoyo. Lo que pasa es que desgraciadamente desde la Moncloa siempre los inquilinos de la Moncloa son los que realmente le dan la espalda al pueblo saharaui. Y eso pues no se entiende porque va a contracorriente, porque no responde al sentir mayoritario de la sociedad española ni a lo que quieren los españoles, porque desde los partidos políticos también hay pronunciamientos a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Lo que pasa que desde exteriores, desde la Moncloa, pues no se toman las decisiones que se deben tomar, ni tampoco se avanza en realmente tener una política más activa, más valiente con respecto a Marruecos. ¿Y por qué crees que pasa eso? Porque Naciones Unidas insta al gobierno español, a los gobiernos españoles, a que tomen partido porque todavía considera que es responsabilidad de España el proceso de descolonización. Efectivamente, España sigue siendo, aunque no lo quiera reconocer, la potencia administradora del Sáhara. Y si España tuviera la postura que tomó Portugal con Timor del Este, yo creo que otro gallo cantaría. Pero el tema es que Marruecos empezó chantajeando a los diferentes gobiernos de España, independientemente del color, y eso han sucumbido a ese chantaje. Y entonces ¿Cuál es el chantaje? Pues, ¿En qué consiste el chantaje de romper las relaciones, de llamar los embajadores a consultas, sobre todo de abrir el grifo de la inmigración, que es lo más grave y lo más que preocupa a España, el tráfico de drogas, chantajes pues a nivel de las pataletas que hace el rey de Marruecos, de no recibo a esta delegación, suspendo las relaciones, dejo un impasse. Todo eso son, ahora voy a reivindicar Ceuta y Melilla, voy a hacer no sé qué. Todo eso ha dado resultados a Marruecos, y entonces como ha dado resultados, pues ha seguido tomándole el pulso a los gobiernos de España. Y realmente hemos visto en las memorias de Hassan II que decía que cuando organizó la Marcha Verde, que para nosotros es la Marcha Negra, hacia el Sáhara, lo que hizo fue como una especie de provocación, pensando que, y sobre todo pensando que España no iba a creerle. Pero dice, mira cómo al final con la Marcha Verde pues dio resultado y España sucumbió a esa marcha, ¿no? Pensando que no podía atacar a los civiles marroquíes, y le dio resultado. Entonces a partir de ahí pues el chantaje hacia España pues da resultado, no sé por qué, pero creo que España debería entender que con el chantaje no se llega a ningún sitio, porque realmente lo que hace es que va a más. Y cuando hay un gobierno que tiene en su ADN el expansionismo, pues no le vale que hagas una concesión ni dos, porque el expansionista siempre quiere más. Y como dice el refrán saharaui, le das un dedo y llega hasta el codo, hasta el hombro. Si no el hombro. Bien. ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Tú qué piensas que va a ser la evolución del conflicto?
Bueno, nosotros como saharauis entendemos que la lucha armada va a ser el resultado, desgraciadamente, porque hemos visto que 29 años haciendo concesiones y respetando escrupulosamente todos los puntos y los artículos del plan de arreglo, no hemos llegado a la solución, ni siquiera al respeto de la población bajo ocupación, porque si hay muchas veces se dice 29 años de paz, pero es que no son 29 años de paz. Marruecos ha seguido saqueando los recursos naturales, pero lo más grave es que ha seguido asesinando, acosando, persiguiendo, deteniendo, arrestando, condenando a la población saharaui. Entonces, realmente no es un plan de paz, ni podemos seguir aguantando eso. La población saharaui no puede seguir aguantando la represión del pueblo saharaui. Y sobre todo, lo que es inadmisible es que una población rica en recursos naturales siga viviendo y mendigando la ayuda humanitaria cuando hay sentencias del Tribunal de Justicia Europeo, pero sobre todo también de los servicios jurídicos de Naciones Unidas, que dicen que esos recursos deben repercutir en el bienestar de la población saharaui. Y no se hace eso. Entonces yo creo que la lucha armada, o al menos seguir manteniendo nuestro derecho de legítima defensa con todos los medios a nuestro alcance, es lo que realmente hará que la comunidad internacional y que Marruecos y que Naciones Unidas nos tomen en serio. Bien, entonces, según lo que nos estás planteando, tú piensas que el conflicto armado va a continuar hasta que efectivamente se plantee una resolución vía liberación, vía definitivamente poner en marcha el referéndum, la autodeterminación. ¿O crees que si Marruecos en algún momento plantea, o España de nuevo, el entrar a hablar, se va a producir un nuevo alto el fuego, o no piensas que se puede producir? Marruecos y la comunidad internacional, no lo digo yo, lo dicen también las autoridades del Frente Polisario, que aunque Marruecos ahora se dé a negociar con el Frente Polisario, se siente a la mesa de negociaciones, las armas no se van a depositar hasta que se tengan garantías fehacientes, garantías serias de que ese proceso que se va a emprender vaya a culminar con que Marruecos respete esos acuerdos. Si no, no creo que el pueblo saharaui vuelva a depositar las armas. Lo dudo. Bien, y ya para ir terminando, en estos días, bueno, de nuevo la ministra de Exteriores ha tenido que salir a excusar el atender a uno de vuestros líderes del Frente Polisario que se está atendiendo en un hospital español. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es esa situación? Pues ha pasado que Marruecos, como siempre, mete la nariz donde no le llaman, intenta presionar a España y chantajearla, incluso quiere meterse en asuntos de soberanía. Es que, a ver, el Estado español es una democracia, no es una dictadura como Marruecos. El rey de España es un rey del Estado español, pero no puede tomar decisiones ejecutivas. Entonces, el Ejecutivo de España, porque en Marruecos todo lo que se hace, grande, pequeño, ejecutivo, judicial, el rey es el que tiene la palabra. Pero es que en España no es así. Y Marruecos debe entender eso, de que aunque digan que son monarquías hermanas, o que el rey es primo, hermano o sobrino de no sé quién, pero es que son diferentes. España es una democracia. España es una monarquía parlamentaria, no como Marruecos. Y Marruecos quiere meter las narices pensando que si llama al gobierno de España o a la ministra o al rey, pues van a hacer lo que él quiera. No, España es una soberanía que puede admitir a cualquier personalidad, a cualquier político, puede tener relaciones diplomáticas con quien le dé la gana, y Marruecos ahí no tiene que decir nada. Y eso es lo que decía, es que
de tanto aguantarle los chantajes, pues piensa que incluso puede decir quién entra y quién no entra y quién puede atender en sus hospitales y quién no, y que puede tener estatus diplomático y quién no. Vamos, es que es el colmo, es que Marruecos ha hecho el ridículo estos días. Lo que pasa es que el ridículo también lo hacen los medios de comunicación españoles que le siguen la corriente a Marruecos. Ajá. ¿Y por qué crees que los medios de comunicación están silenciando este conflicto? Pues porque son empresas. Realmente los medios de comunicación, no hay medios independientes. Todos son grandes empresas, grandes corporaciones y tienen sus intereses y bueno, si alguien les paga las columnas y la publicidad, pues a lo mejor es que el Polisario no paga columnas, no paga publicidad. Entonces quizás sea por eso. Ajá. Bueno, ya para terminar, sí que nos gustaría a todos que nos dijeras dónde y cómo se puede informar la población española del conflicto. Porque está siendo silenciado por los medios de comunicación, pero también yo creo que ahora con las redes sociales, con los medios alternativos, incluso el Frente Polisario tiene una televisión, tiene un periódico. Tiene una agencia también de Una agencia. De prensa. Ajá. ¿Dónde podemos encontrar esa información que nos actualice lo que está pasando? Pues en la delegación del Frente Polisario hay una web donde se publica toda esa información y están también los enlaces de la agencia de prensa saharaui. Tenéis además aquí un corresponsal de Radio Televisión Saharaui, que es Jalil, con el que has estado, Ángeles. Y también están las redes sociales de las diferentes delegaciones del Frente Polisario a nivel de España. Bueno, pues desde aquí nos gustaría hacer esa invitación, ese llamamiento a que busquemos información, porque existe esa información que no nos van a dar las empresas, las corporaciones mediáticas, no van a dar esa información. Hay muchos intereses en juego. La Unión Europea tiene intereses, sobre todo Francia, en Marruecos y en que la situación no se resuelva. Como potencia colonial que sigue siendo Francia. España tiene una posición de no compromiso, de intentar mirar para otro lado, pero es responsabilidad española lo que ocurre en el Sáhara. Así que desde el Frente Antiimperialista Internacionalista queremos hacer desde aquí este llamamiento nuevamente a que busquemos información en todos estos medios saharauis para saber qué es lo que está pasando en el Sáhara y también cómo podemos ayudar al pueblo saharaui en este proceso de lucha, de resistencia por la autodeterminación del pueblo saharaui. Y sin más, darte las gracias, muchísimas gracias, Hadiyetu. Ha sido un honor tenerte con nosotros aquí en este espacio y esperamos seguir contando contigo para que nos cuentes cómo va la situación y, de nuevo, qué podemos hacer. Muchísimas gracias a ti, Ángeles, por organizar y moderar esta entrevista. A Manuel también por haber contactado conmigo y, sobre todo, como he dicho antes, un saludo cordial a todos los que siguen vuestro canal y al Frente Antiimperialista y a todos los compañeros y compañeras de este mundo que lucha por un mundo mejor y, sobre todo, que apoyan las justas causas y las justas luchas como es la lucha del pueblo saharaui. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias de todo corazón y hasta muy pronto. Muchas gracias, Hadiyetu. Gracias. Hasta siempre. Camaradas, cubrid los parapetos, que la vida no es vida sin la paz. Defended con el pecho vuestros hijos.